la Patria, se abre la sesión. En cuenta, secretario, por favor. Presidente, en cuenta se ha recibido una proposición del senador Fanny Selvergue, en el cual solicita a esta comisión, si lo tiene a bien, poner en tabla el proyecto de ley que se encuentra en tercer trámite constitucional, que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios. Y asimismo del señor Cristian Insunza, que es representante de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior, FENAMINSA, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión para dar a conocer su opinión respecto del proyecto de ley que está hoy día en tabla. Hace presente que representa a 600 trabajadores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, unidad que será reformulada en esta nueva normativa. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Yo solamente voy a comentar que estamos en la discusión en particular, pero yo tal vez podríamos hacer una expresión respecto del representante de los trabajadores del Ministerio, porque no han tenido, efectivamente, ellos no expusieron cuando se discutió esto, ni siquiera ni en comisión bicameral ni en la comisión respectiva. Así que sí le vamos a abrir un espacio y lo vamos a invitar a hablar en la próxima sesión. Es Insunza, ¿no? Insunza, porque no es pariente mío, por si acaso. Bien. De Jorge, pues. Y vamos con la tabla entonces, presidente. Sí, senadora, en la sesión de la semana pasada, lunes... Perdón, pero teníamos un proyecto que yo quería plantear antes, que probablemente sea en realidad de iniciativa del Ejecutivo, pero que es el que hemos suscrito con el senador Osandón. Esto tiene que ver con el proyecto que se aprobó hace bastante tiempo ya, sobre probidad, transparencia y el Carabineros, que era una ley, es ley espejo, en el sentido que tenía un correlato en artículos bis aplicables a la PDI. Desgraciadamente hubo un error de transcripción que no voy a entrar a discutir quién cometió ese error. El artículo que define las funciones de Carabineros fue traspasado como bis, o como artículo 1 bis a la Policía de Investigaciones. Y por lo tanto hay que cambiar ese artículo, porque de lo contrario ya hay un proyecto, hay una propuesta, no sé si ustedes la tienen, respecto de la PDI. Sí, el senador Osandón, por favor. No, es que es muy simple, parece que hubo un copy-paste de Carabineros con investigaciones, entonces yo no sé qué tiene que hacer en prevención investigaciones, nada. Entonces yo creo que eso es importante y ojalá el Ejecutivo nos ayude en patrocinar eso, que es bastante simple, hay un acuerdo transversal sobre esa base, pero que claramente hay un error, digamos, y tiene muy preocupado a la gente de investigaciones, que no tiene, o sea... Este tema, aunque no es materia de hoy, porque hoy es solamente el Ministerio de Seguridad Pública, precisamente para que mañana pudiéramos tener una respuesta del Ejecutivo y ver si procedemos adelante con eso, porque ciertamente es de competencia del Ejecutivo. Sí, doña Leslie, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buena tarde a todos los señores senadores y senadoras. Informarle que efectivamente nosotros revisamos el proyecto de ley ingresado por los señores senadores presentes. Tiene efectivamente alguna debilidad de inconstitucionalidad por ser órgano, ¿cierto? Y ver el tema de las funciones, que incide obviamente en materia presupuestaria. Y es por eso que estamos preparando una propuesta para mañana. La estamos conversando con la Fiscalía PDI y con la Fiscalía Carabineros de Chile, porque no solo habría que enmendar una norma, sino que en principio son 3. Así que el Ejecutivo efectivamente está revisando el tema y lo ingresaría probablemente mañana, presidente. Muy bien, vamos a tratarle entonces cuando ustedes estén listos. Muy bien. Sigamos ahora con nuestra tabla. Senador Osandón. Presidente, mire, no quiero revolverle el gallinero, pero mire, estuvimos estudiando... No, nunca lo revuelvo, porque ayer lo vi muy contento en la noche usted, presidente. Muy contento. Y más contento que Quintana estaba. No, lo que pasa es lo siguiente, que mire, el gobierno tiene todo el derecho a hacer una indicación sustitutiva, pero cambió gran parte del proyecto, entonces todas las indicaciones que hicimos nosotros están absolutamente fuera de foco. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas: o se hace un trabajo prelegislativo con nuestros asesores o el ministerio, o nos dan plazo de indicaciones,
porque la verdad es que la vez pasada se aprobaron dos o tres yo no era miembro de esta, pero se aprobaron 2 artículos y creemos que en el fondo hay cosas bastante que son complicadas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, todo el tema de protección de frontera. En el fondo estamos sacando, después definir el tema de dónde va a quedar Senda. O sea, hay hay un montón de cosas que tenemos que hacerlas de nuevo, porque estuvimos revisando las indicaciones que habíamos hecho nosotros y la verdad es que están fuera de foco, porque la indicación sustitutiva cambia en parte importante el proyecto, entonces no nos sirve el trabajo que hicimos. Entonces, creo que una buena práctica es que exista una comisión de nuestros asesores con el Ministerio para ver si puede haber un preacuerdo para estas cosas y si no, cada uno presenta sus indicaciones, pero fíjese que en el fondo hay cosas que parecen que ¿cómo se llama? No son muy importantes, pero cuando hablan de la conducción política, la función investigativa, ¿no es cierto?, y nosotros hablamos de la protección del ciberespacio, el resguardo fronterizo, la protección ciudadana, que quedaron fuera en ese artículo, son re importantes, porque este ministerio va a tener que ver esas cosas. Entonces, yo hago una petición, o sea, o hacemos un trabajo prelegislativo lo más rápido posible con los asesores de los senadores, con el subsecretario y su equipo, o nos da un nuevo plazo de indicaciones, porque estamos votando indicaciones que están absolutamente fuera de foco. Las mías están fuera de foco porque nosotros hicimos sobre la base un proyecto y el proyecto se cambió, porque esa es la verdad. Con todo el derecho, por supuesto, y no estoy diciendo sea mal, o mejor o peor, pero estamos discutiendo indicaciones que están fuera de la línea del verdadero proyecto. Gracias, presidente. Ahora es Berger. Gracias, presidente. Yo no pertenezco a esta comisión, vengo hoy día a reemplazar al senador Van Riesenberger, pero como él me lo pidió la semana pasada, yo el fin de semana, más bien el viernes de la semana pasada, estudié el proyecto y comparto, presidente, lo que dice el senador Osandón, porque ya el estudiar tanto el proyecto original como la indicación sustitutiva del gobierno, en el comparado es muy difícil, porque los artículos no coinciden. Se cambia una letra, pero la letra respecto del tema que está en el original no es que desaparezca, sino que está más adelante. Entonces, de verdad que no es fácil. Lo digo yo que lo estudié solamente el viernes, yo supongo que ustedes saben mucho más, pero en esa revisión que yo pude hacer, porque pensé que hoy día se iba a votar algo, entonces me puse a estudiarlo, me fue muy difícil, porque efectivamente, vuelvo a decir, los comparados no sirven, o sea, no es que no sirvan, son distintos los proyectos, se cambian las materias de artículo. Y no es que, vuelvo a decir, no es que desaparezca alguna materia, sino que el artículo que ese lo tenía originalmente, ahora tiene otra cosa y eso que uno podría decir, bueno, esto desapareció, no es así porque aparece en un artículo más adelante. Sería bueno, a lo mejor, presidente, apoyando al senador Sandoval, dar un nuevo plazo de indicaciones por un par de días. Él dice que le diga Osandón. Que le diga Osandón. ¿No? Disculpe, Osandón. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre esto? ¿Alguna opinión? Yo le pidiera a la Secretaría que no pudiera... Secretario. No, yo entiendo, bueno, yo quiero decir lo siguiente. Yo entiendo que este proyecto tiene una vida bastante especial porque fue discutido, prediscutido, por así decirlo, en la Comisión de Seguridad, en la bicameral, que formada por los miembros del comité de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara y de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Luego, durante mucho tiempo, y la verdad es que la cantidad de material sobre esto es grande, luego el Ejecutivo ensayó varias propuestas a través del subsecretario Gali, que había dicho que iba a venir hoy día. Aquí lo veo, usted lo teníamos invitado hoy día si quería decir algo. Y después de eso se presentó el proyecto.
y fue aprobado en general, si no me equivoco, en las últimas sesiones del gobierno pasado. O sea, la aprobación en general estaba ya dada cuando asumió el nuevo gobierno. Y por lo tanto, el Ejecutivo, como es lógico, decidió presentar todas sus indicaciones, como lo ha dicho el senador Sandón, con pleno derecho y en plazo. Siempre se pidieron los plazos necesarios. Ahora lo que correspondería de preguntar es si, por lo que está pidiendo el senador Sandón, es la posibilidad de presentar nuevas indicaciones, a lo cual yo no tengo ningún inconveniente y voy a decir por qué. Porque este es un proyecto demasiado importante, porque lo votemos por 3 votos a 2 o por 2 votos a 3, y yo quisiera que tuviera la mayor cantidad de unanimidades posible, de manera de sacarlo muy rápido en el Senado. Pero, en fin, yo ofrezco la palabra sobre esto. Presidente. Sí, solo fundamentar de que en el fondo el Ejecutivo tiene todo el derecho a hacer una indicación sustitutiva, pero al hacerla, en el plazo que se hizo, impecable, pero nosotros no tuvimos tiempo para... O sea, las indicaciones quedaron fuera de foco. Nosotros hicimos indicaciones sobre del proyecto que venía de atrás, el que fue discutido en todos lados. El nuevo ministerio tiene todo, o sea, el nuevo gobierno tiene todo el derecho a hacer los cambios, y son cambios bien profundos. Entonces, no nos podemos equivocar en esta etapa. Entonces, yo creo que no atrasa para nada. Esto se puede hacer rápido porque además se ha conversado mucho, pero hagámoslo sobre la base del proyecto real de hoy día. Yo no tengo ningún inconveniente para aclarar, porque decía con razón el senador Quintana, el plazo fue para todo, es cierto, pero después de iniciado el nuevo gobierno, el Ministerio del Interior pidió varias veces la posibilidad de ampliar esos plazos, los cuales fueron ampliados. Sí. Los senadores que ya habían presentado sus indicaciones, la siguiente no presentadas, y por lo tanto no hay un cierto desfase entre la presentación de unos y otros. Lo que pasa es que no hay indicaciones, es una cosa media rara, pero pareciera que este proyecto es de indicación sustitutiva como otro proyecto de ley. Yo sé que reglamentariamente no es fácil. Además ya lo empezaron a votar, pero son como otro proyecto. Señor secretario, gracias, presidente. Este problema independiente de la decisión que obviamente tome la comisión, para efectos de en un segundo, tercer, cuarto, quinto plazo de indicaciones, el que se quiera plantear, siempre las indicaciones van a ser formuladas al texto aprobado en general por el Senado, la segunda columna. No se pueden presentar indicaciones a otra indicación. Y en ese sentido, lo que hizo la Secretaría al elaborar el texto comparado, precisamente para permitir la discusión de las indicaciones sustitutivas y la indicación de los senadores, es que no las agrupó todas en una columna como ordinariamente se hace, sino que se colocó una cuarta columna para ver las indicaciones parlamentarias, de tal manera que la comisión tenga a la vista la propuesta de indicación del Ejecutivo y al lado la que le correspondería siempre al texto aprobado en general formulado por los parlamentarios. Si bien es cierto, se decidió ir prorrogando los plazos de indicaciones, las indicaciones que se formularon y que nos llegaron a nosotros como Secretaría de la Comisión y a la Secretaría del Senado fueron todas formuladas en un mismo momento. Y en definitiva, claro, son indicaciones que de alguna forma pueden ser contrapuestas y ahí es la decisión que va tomando la Comisión respecto de cada una de ellas. Pero lo que sí precisar, y eso es bien importante que lo sepan, siempre las indicaciones van a ser formuladas al texto aprobado en general, no a la indicación. Lo que está en la tercera columna es una propuesta que hace el presidente de la República respecto de un cambio, pero no hay nada aprobado en términos absolutos. Presidente, permítame. Presidente, mire, más allá de la cuestión reglamentaria que está clara, de acuerdo con lo que ha dicho el señor secretario, yo creo que aquí hay un elemento de la forma de trabajo de la comisión y un elemento político, porque efectivamente este proyecto fue presentado por el gobierno anterior, un proyecto muy importante como es la creación de este ministerio, y no siempre coincide que hay cambio de gobierno de distintos signos respecto de estos temas. Entonces el gobierno anterior tenía una visión al respecto, el nuevo gobierno ha presentado sus indicaciones dentro de plazo, pero evidentemente que las indicaciones del gobierno son un elemento de juicio importante para todos nosotros, porque no obstante que reglamentariamente uno presenta las indicaciones sobre el texto aprobado en general,
Sin embargo, no puede dejar de pensar que las indicaciones del gobierno son un elemento de juicio importante para la discusión en su mérito del contenido del proyecto. Y lo otro es que yo creo que tenemos que tener siempre en el Senado un fair play entre nosotros, de permitir que si alguien, presidente, quiere presentar otras indicaciones, podamos acceder a eso. Yo creo que siempre he trabajado así en mis comisiones. Aquí está Luz, donde trabajamos así en la Comisión de Constitución, y creo que eso permite sacar un buen proyecto que tenga sustento, que pueda ser bien defendido en la sala y que hagamos el mejor proyecto posible en esta comisión, presidente. Ese es mi punto de vista. Presidente, mire, si aquí hay una cuestión súper práctica, pues estoy de acuerdo con lo que dijo don Francisco, pero quien la lleva es el gobierno, el que tiene la iniciativa. Entonces, por lo menos yo quedé fuera de foco en el sentido que estudiamos sobre la base del planteamiento de un gobierno y ahora cambia. Entonces, claramente es fundamental la opinión del gobierno actual. Si él es el que la lleva, él es el que tiene iniciativas de gasto, todo. Entonces, llegar a un acuerdo para mejorar eso sería, me parece súper responsable, porque este es un proyecto muy importante y el subsecretario aquí tiene, ¿no es cierto?, su visión clarita, la defenderá, veremos cómo en la mejor, como decían los lolos, en la mejor onda. O sea, yo tengo mucho aprecio al subsecretario y tengo confianza en él, así que no tengo ni un rollo de trabajarlo. Pero cuando empecé a estudiar las indicaciones que estábamos fuera de foco, veamos, bueno, hay ciertas cosas que hay que ajustar. Y nos hemos juntado con algunos asesores de otros parlamentarios, nos dimos cuenta que hay cambios bastante profundos y que hay que verlos, ¿no?, para mejorarlos. Entonces, y por eso que yo pido ese fair play, ¿ah? E insisto, porque la explicación que dio el secretario es reglamentaria a secas, pero claramente el reglamento no interpreta que cuando hay cambio de gobierno y cuando hay un cambio tan potente con esa indicación sustitutiva, el que maneja el carro es otro. y no sacamos nada con estar discutiendo lo del pasado si el que la lleva va para otro lado. Entonces, seamos objetivos. Aquí el proyecto tiene cambios profundos y tenemos que discutirlo de nuevo lo más rápido posible, no hay problema. Y si quiere que para el próximo lunes tengamos las indicaciones, se las tenemos, no hay problema. O si quieren hacer una mesa con los técnicos también, da lo mismo, lo que usted quiera. Pero centrémonos a lo que el gobierno está planteando. Este gobierno, que es el que la lleva. Secretario, tiene usted la palabra. Sí, presidente, por su intermedio. En términos generales, creo que una de las cosas de los mandatos iniciales que nos dio el presidente respecto al Ministerio de Seguridad era primero honrar el trabajo que se venía haciendo. Entonces, en esa tónica yo quiero plantearles dos cosas. En primer lugar, está sobre nuestro máximo interés que esto sea un acuerdo entre todos los que estamos, a quienes estamos representando acá, y en eso creo que hay dos opciones. Para nosotros no tendríamos ningún problema en ser parte de un trabajo prelegislativo que podría ser acotado. Creo que es bueno además que nuestros asesores se junten y si es que en ese plazo de trabajo conjunto, que también tiene que ser acotado, no se llega a algún acuerdo, se abriría un plazo de indicaciones. Estamos disponibles para ambos escenarios y reitero, pero bajo el reconocimiento que nos interesa que esto avance de manera conjunta. A todos nos interesa que avance. Sí, el senador Quintana. Sí, yo tomaría el camino que usted había sugerido, señor presidente, de abrir y que el propio senador Sondón está de acuerdo, de abrir un plazo de una semana. Yo siento que una discusión legislativa nueva nos puede enredar, porque lo que hemos tenido hasta el momento es una cuestión absolutamente reglamentaria. O sea, el plazo corrió para todo, para los senadores y para el Ejecutivo. Lo que pasa es que el senador Osandón lo que nos propone hoy día es una manera, yo diría bien sui generis, de reaccionar sobre las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Entonces yo creo que esa es otra discusión. Ahora, claro, puede ser que en una semana hagamos todo y la oposición converse con el Ejecutivo y veamos si podemos consensuar algunas cosas, no hay problema en eso. Pero estamos hablando que hay muchas materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ¿ah? Pero eso es real, eso pasa en cualquier gobierno. Yo he visto que incluso, ahí tengo una diferencia con el senador Sandón, yo creo que el conjunto de indicaciones no es una cosa tan diametralmente distinta en absoluto, y ahí seguramente nuestro invitado se va a referir, don Francisco Gali, a eso. O sea, yo creo que la esencia del proyecto se mantiene. O sea, están estas cosas de cambio de nombre y algunos roles que
que ciertas funciones, servicios quedan o no quedan dentro del nuevo ministerio. Pero lo que se nos está proponiendo es una reacción sobre las indicaciones del Ejecutivo, eso es algo distinto. Entonces, yo más bien sería partidario de un plazo breve de una semana para todo. ¿Sí? Yo también, yo acepto eso, pero yo creo que hay cosas que son importantes. Por ejemplo, la protección del ciberespacio que hay afuera, el resguardo fronterizo, la protección ciudadana, no son temas menores, no son temas menores a discutir, pero yo no tengo ningún problema que en un plazo, porque una cosa son las políticas de migración, que el Ministerio del Interior, y otra cosa es cómo se combate y se trabaja en terreno esto. Entonces, mire la cara de alegría del senador allá. De Urresti, está más contento que Quintana. Bueno, en todo caso, yo entiendo que aquí en el mejor. Aportó el otro día y lo presentaba. Sí, bueno, pero tal como. Votó favorablemente. Votó ya serían 2 senadores que saqué la comisión del senador Sandón, ya que también teníamos al otro. Aprueben, ¿sabes? Pero en fin, en todo caso, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo no quiero tener, como lo ha dicho el subsecretario, nosotros nos interesa un proyecto lo más unánime posible. Por lo tanto, vamos a dar un plazo de una semana para que se reúna él con los asesores del presidente de la comisión, con los demás asesores y con el secretario, y puedan discutir los temas. Hay 2 temas que discutir aquí. Uno de temas de contenido, como dice el senador Sandón, hay temas de contenido que son importantes, tal vez nos podamos poner de acuerdo, y también algunos problemas de orden con plantear a la senadora Esperger, que probablemente faciliten las cosas. Hecho esto y entregado una cuenta la próxima semana, correspondería un plazo muy breve para que se presenten las indicaciones en aquellas cosas en las cuales no hay acuerdo, si les parece. Pero si entonces 1 o 2 reuniones también. Sí. Está clarísimo. Senadora Esperger. Sí, yo comparto, senador. Yo tengo, por lo que estudié, algunos problemas de fondo, pero la mayoría son de forma y de reacción. Que también ahí después se puede ayudar, y comparto lo que decía el secretario. Entendemos que esto es como para tratar de mejorar y llegar a un acuerdo y que este proyecto tenga, ojalá, la unanimidad en la sala, pero también entiendo que no hay indicaciones sobre indicaciones y que estas tienen que hacerse y adecuarse al proyecto original, salvo llegar a acuerdo con el Ejecutivo de algunas cosas que se puedan mejorar acá, presidente. Y me parece que una semana es más que razonable. Solo lo que no sé si ese plazo de indicaciones tiene que aprobarlo la sala, porque ya está vencido el plazo de indicaciones. Tiene que pedirse mañana. Muy bien. O el próximo martes. ¿Cómo, perdón? No, que si la comisión decide abrir un nuevo plazo para formular indicaciones, que entiendo yo sería después de este trabajo de coordinación que sería, y si es que hay necesidad de así hacerlo, estamos hablando de 2 semanas, de una semana para este diálogo y de otra semana para la presentación de las indicaciones que sean necesarias, y vamos a pedir reabrirlo cuando ya tengamos algún avanzado. Con lo cual, presidente, de acuerdo al calendario que ya está fijado, sería para la vuelta a la semana regional después del 18 de septiembre. Muy bien. Sí. Yo le podría esperar que esperáramos un momento, porque yo con esto levantaría la sesión hasta la próxima semana. Pero el presidente del Senado me dijo que quería venir a plantear algún tema, si podemos. Sí, si podemos esperarlo. Y además, aquí está don Juan Francisco Gali y Basili, que quería... Oiga, presidente, también hay alguna posibilidad después en esta discusión. Y también el señor Frey, que ha venido efectivamente. Sí, aquí está. Yo creo, presidente, escuchemos a los invitados. Ya está. Vamos a escuchar a los invitados entonces. ¿Y podemos también tener otros invitados? ¿Se puede? Ya lo hemos tenido suficiente. Ya tenido mucho. Lo que yo estaría de acuerdo, sin embargo, invitarlo a usted. Que tal vez, tratándose del Ministerio del Interior, podríamos invitar a las instituciones que en general están presentes en nuestras actividades, ¿no? Así que yo le propongo, eso sí que se podría hacer. Por ejemplo, es una pena que no esté la PDI, sería bueno que estuviera Carabineros y que estuviera la Fiscalía Nacional. Pero sería bueno que vinieran, ¿no? Porque ahora se va a hacer ampliar clasificaciones. Bueno, ¿era el presidente del Senado o Moreira? ¿Cuál de los dos era? Ahora son gemelos.
No puedo atender ahora, estoy presidiendo una sesión, lo siento mucho. Sí, pero no, porque tenemos dos invitados que van a hablar, pero presidente, usted tiene la palabra primero. No quiero decir nada. Bueno, entonces vamos a escuchar primero al ex subsecretario Frey y después al ex subsecretario Gali, si les parece. Adelante, subsecretario o ex subsecretario. Presidente, por su intermedio, muchas gracias. Mis comentarios van a ser relativamente generales porque entiendo que hay varios, como estaba mencionado, hay varios aspectos que han sido modificados o donde las indicaciones tocan algunas modificaciones centrales del proyecto. El primer término, creo que uno de los temas que a mí me llamó positivamente la atención desde mi perspectiva es la integración del concepto de convivencia ciudadana. Entendiendo que los mecanismos de control y de prevención del delito tienen también un impacto en la cohesión social, me voy a referir a dos ejemplos que quizás son útiles de tener a la vista en América Latina, para que no digamos que vayamos al otro lado del mundo a buscar esa experiencia. Me refiero a la experiencia de Bogotá y de Medellín, senador, ¿cómo está usted? Donde la apuesta por la convivencia ciudadana fue importante en el combate a la inseguridad y al delito y todos sus ribetes. Me refiero a lo que ocurrió en Bogotá con Antanas Mocus de ahí para adelante, digamos, que fue una apuesta bajo la teoría de la acción colectiva de Olson, que es una teoría económica del free ride, de los que no pagan el boleto, digamos, de cómo la comunidad o las comunidades en Bogotá podían tener mayor cohesión social y respetar tanto las reglas del tránsito como o hasta el ahorro de agua. Y a partir de ese ejercicio, que se hizo de manera bastante sistemática en el tiempo y con políticas complementarias de distintos ámbitos, se produjo una mayor adhesión a la regla y una reducción posterior de los homicidios, entendiendo que hay otras políticas que también se implementaron. Digo esto porque fue relativamente exitoso en su cometido. Después vienen varias arremetidas de otros alcaldes con técnicas más epidemiológicas, digamos, basadas en las causas del problema, pero que siempre circunscribieron o le dieron mucha importancia a la participación ciudadana y a la cohesión social. El tema de Medellín también es importante tener a la luz, puesto que muchos de sus elementos de éxito pasamos de alrededor de 400 homicidios casi en 1000 habitantes, para que se entienda, a alrededor de 50, 40 homicidios casi en 1000 habitantes, lo cual es mucho, pero dentro de la evolución es un éxito considerable. Y muchas de las medidas que se cotejaron tenían que ver con cómo se interconectaban los de distintos barrios y cómo se podía en el fondo mejorar la inclusión social mediante esa interconexión. Entonces, yo creo que la idea de convivencia ciudadana es una idea interesante. Quizás hay que darle una mayor definición, pero creo que me parece importantísimo dentro de la perspectiva de una mejora del proyecto, teniendo que ahí está mi compañero Gali, ex subsecretario, que este es su hijo putativo, así que quizás va a defender en otro término, pero entiendo también, yo lo conocí cuando éramos parte de la unidad coordinadora de la reforma, este proyecto, pero creo que son complementarias las dos miradas y no chocan entre sí. Entonces, es un primer aspecto. Creo que la convivencia ciudadana es un elemento que puede parecer como cosmético, pero es parte de las experiencias exitosas que se han hecho en América Latina, que han complementado control y sanción y prevención del delito con medidas más que tienen más que ver con la cohesión social y el colectivo y cómo adherir a las reglas y a una perspectiva de tener mayor inclusión social. Es un primer elemento que me parece interesante destacar dentro de las indicaciones que al menos yo vi. Lo segundo es el tema de poder incluir la perspectiva bottom-up, ¿no? De abajo para arriba, ¿no? Esa idea que está muy desarrollada, voy a sacar otro ejemplo latinoamericano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay una constitución propia, como ustedes saben, donde es realmente una ciudad-estado y donde el tema participación y gobiernos locales es
constitucionalmente establecido. Hay organismos, los foros de seguridad ciudadana, yo hacía clase en la Policía de Buenos Aires, así que conozco bien la experiencia, y están constituidos dentro de una lógica y una orgánica que permite meter la participación dentro del núcleo de la política pública. Dejamos de tener, en este caso, sujetos pasivos de la seguridad y pasamos a sujetos activos de la solución. Y vemos que eso tiene una implicancia importante, no tanto en la mejora en la pertinencia de las políticas públicas, al ser más pertinentes, por lo tanto, mayor chance de poder tener más efectividad, sino que también en reducir los niveles de ansiedad colectiva y de inseguridad, porque están metidos en el engranaje formalmente de la solución. Y creo que eso, a través de los consejos comunales y otro tipo de dispositivos que en Chile hemos desarrollado, puede también tener una virtud, en el sentido de ir escalonadamente integrando tanto los consejos comunales como los consejos regionales dentro de la perspectiva más nacional. Creo que eso es un atributo. Lo segundo que yo quise distinguir, porque no voy a hablar de todo lo que se dice en las indicaciones, es una distinción importante en el tema de avanzar sobre los términos, ¿no? Ya no dependencia del Ministerio, sino que subordinación al Poder Civil. Esto que ha sido una larga historia, yo quizá, presidente, recordarle el decreto 954, si no me equivoco, de 2003, donde ya se hablaba del ministro coordinador de la seguridad pública, del decreto 363 que creó la oficina. O sea, ha sido un recorrido importante esta idea de poder darle al ministerio responsable de la seguridad pública, en esa época no lo era, porque era Ministerio Interior solamente, pero darle las atribuciones para poder comandar a las policías. Ahí en ese decreto de 2003 se introduce una primera noción de eficacia policial y de control sobre la eficacia, y es bastante interesante cuando uno analiza. Me tocó en mi tesis doctoral analizarlo y es muy interesante. Entonces, ¿cómo pasamos de la ley 20.502, que es un organismo asesor del presidente de la República y donde se depende, o las policías dependen de este ministerio, a la idea de subordinación civil? Y aquí invocar el código de ética que tiene la Unión Europea, donde es bastante explícita, y perdonen que la nombre, porque creo que es un elemento indispensable de la estructura de una policía democrática, en el título cuarto, que trata sobre la organización y la estructura de la policía, habla de que los servicios policiales deben ejercer sus misiones orientadas a la sociedad civil bajo la responsabilidad de las autoridades civiles. Es un primer elemento que creo que distingue a las policías democráticas de aquellas que no tienen ese control civil tan marcado. Y después hay un artículo, o sea, hay un capítulo de ese código de ética especialmente dedicado a la responsabilidad del control político de las policías. La policía debe ser responsable delante del Estado, los ciudadanos y sus representantes. Ello debe hacerse con el objeto de tener un control externo eficaz. Los controles de la policía por el Estado también deben repartirse entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y así sigue una larga enumeración de elementos que hablan de subordinación de las policías, que además contienen el poder más importante del Estado, que es el poder del monopolio de la violencia, hacia el poder civil. Y creo que eso en Chile ha costado mucho desarrollarlo, por lo menos en mi perspectiva, pero creo que es hora de plantearlo, por lo menos en el debate me parece extremadamente importante. Más allá de que quizás en la redacción inicial se habla de dependencia, y eso para algunos bastaría para dar cuenta de esa subordinación, pero creo que eso podría ser importante de incluir. Tercer elemento es la distinción entre crimen organizado y terrorismo, dejando el crimen organizado dentro de este ministerio, digamos, y el terrorismo ya para tareas más de inteligencia vinculadas a la relación que tiene la ANI con el presidente a través del Ministerio de Interior, digamos, por lo que puedo entender en la lectura. Y ahí, y creo que la Fundación y Ana María Morales en su momento lo trató de expresar, estamos hablando de fenómenos completamente distintos. El crimen organizado tiene una estructura de trabajo y tiene un fin que difiere
creo yo, de manera bastante radical respecto a los fines del terrorismo, aun cuando en el terrorismo hay mucha dificultad en definición de lo que es. Naciones Unidas se ha dado vuelta en ese tema, pero son fenómenos distintos, y entendiendo que hay un acotamiento también de las indicaciones a que el nuevo ministerio se aboque a los problemas de seguridad pública, principalmente léase temas de delincuencia y crimen organizado, dejando el resto en otro ministerio. Me parece que, dada la cantidad de carga laboral que esto tiene y de la complejidad del problema, me parece interesante que este ministerio se dedique a cosas lo más focalizadas posible. Entonces, yo, y con eso termino, y quizás vamos a una segunda vuelta, pero creo que me parece interesante desde mi modesta perspectiva estos cambios, y lo encuentro razonable. Eso. Muchas gracias, presidente. Secretario Frey, la verdad es que podríamos vamos a incorporar en acta sus observaciones. Yo tendría un par de cosas que decir sobre algunos temas. Vamos a dejarlo para después de la exposición del subsecretario Gali, si les parece. Don Juan Francisco Gali Basili, está usted ahí. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a don Juan Francisco. Mucho gusto. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar de nuevamente al subsecretario y al honorable senador, parte de la comisión, Antonio Frey, que ya después de tanta discusión podemos considerarnos amigos, así que muchísimas gracias, presidente, por la invitación. Yo le agradezco, presidente, la invitación, porque yo separaría la exposición en tres aspectos que me parecen relevantes respecto de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo. Lo primero, más conceptual, creo que, y esto dice relación con lo que planteaba el senador Osandón al inicio de la sesión, que la indicación del Ejecutivo es tan amplia que retrotrae la discusión a una discusión en general, porque parte de lo que deja fuera esa indicación sustitutiva eran parte de los avances que nosotros consideramos relevantes del proyecto de ley. Y solo le voy a poner un ejemplo, presidente: el incorporar una mención a un sistema de seguridad pública, que yo lo expuse en la presentación inicial del proyecto de ley, al decir que la seguridad no puede ser conceptualizada o entendida como solo una parte, o la prevención del delito, o solo la delincuencia, o solo el control, o la persecución penal, o la reinserción social, porque tiene que ser entendido como un sistema en que, si falla un eslabón, probablemente se rompe la cadena. Y de esa manera, parte del aprendizaje de los últimos años es que nosotros tenemos que tratar de que haya un encargado que sea capaz de coordinar y generar coordinación y colaboración entre distintos órganos públicos sin afectar su autonomía constitucional, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, o sus funciones propias, como son las competencias de otros servicios públicos. En lo general, presidente, yo creo que es relevante algo que planteó el ex subsecretario Frey en su exposición. Vamos a acotar la competencia del nuevo Ministerio de Seguridad Pública única y exclusivamente a la delincuencia común, y quizás ampliándola a cierta parte del crimen organizado. La verdad es que eso va en el sentido exactamente contrario de lo que hacen la gran mayoría de los países del mundo. Cuando uno piensa en lo que hizo Estados Unidos, ¿no es cierto?, después del 2001, fue concentrar distintas agencias, porque lo que se dio cuenta era que ninguna de las agencias, todas las agencias en realidad, tuvieron parcialmente información de lo que podía haber ocurrido el 11 de septiembre del 2001. Sin embargo, producto de esa parcialización de la información, ninguna de ellas fue capaz de reaccionar a tiempo frente a al peor ataque terrorista en suelo americano. Y cuando uno ve las políticas llevadas adelante por el Reino Unido y el Home Office luego de los atentados en King's Cross y en el centro de Londres, cuando uno ve lo que hizo España luego de los atentados de Atocha, en general lo que hacen, no es posible dividir la seguridad como trozos de torta y dejar el terrorismo en la competencia de un ministerio distinto de la seguridad. Eso parece totalmente contradictorio, presidente. Entonces, primero, una conceptualización de la seguridad.
En segundo lugar, presidente, me gustaría, si es que es posible, compartir la pantalla con el comparado para ir dándole algunas señales de cómo la indicación del Ejecutivo no tienen que habilitar. Ahí sí. Déjame inmediato. A ver qué pasa. Los especialistas, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no llega eso? Ya, está intentándolo él ya. ¿La compartimos nosotros, subsecretario, o la comparte usted? Bueno, si pueden poner el comparado, presidente, sería ideal. Ahí está. Y yo puedo ir con el mío acá y así. Si usted se fija en el artículo primero, presidente, en el primer párrafo del artículo primero, cuando se define la competencia del Ministerio de Seguridad Pública, se hace una mención a la seguridad multidimensional y al resguardo de la seguridad pública, y luego se propone qué entendemos por seguridad pública. Y ahí decimos que es la seguridad pública la que permite a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas alcanzar en una condición en que se encuentre suficientemente resguardado de los peligros, los riesgos, las amenazas y las interferencias externas e internas, antrópicas y naturales. Presidente, esto lo discutimos muchísimo en la comisión bicameral, y usted lo recordará. Podemos tener múltiples diferencias si es que esto es muy amplio o muy restringido, pero creo que es importante que de una vez por todas, cuando hablemos de seguridad, pensemos en el mismo concepto, ¿ah? Porque si es que entonces el Ministerio de Seguridad no va a estar a cargo del riesgo del terrorismo o de la amenaza del terrorismo, ¿quién va a estar a cargo? Y si es que ese riesgo no va a ser cubierto por el Ministerio de Seguridad Pública, y por lo tanto esa dependencia tan necesaria, esa subordinación tan necesaria de la que nos hablaba el subsecretario Frey, no corre entonces para el terrorismo. Es decir, la información de inteligencia que tengan las policías, ¿a quién se la van a entregar respecto de una potencial amenaza terrorista? ¿Se la van a entregar al ministro del Interior y no al ministro de Seguridad Pública? Creo que eso no tiene mucho sentido, presidente. Luego, a continuación, en el siguiente párrafo, se omite la competencia en materia de persecución y control de los delitos. Y aquí hay otra discusión que tuvimos, presidente, en la comisión bicameral. Y creo que en eso lo planteó muy bien el Ministerio Público en la discusión en general. Esto no se trata de asumir funciones que son propias del Ministerio Público en la dirección de la investigación. Pero es obvio, y a mí como subsecretario me tocó, que exista colaboración por parte del Estado en la persecución y exista una política de persecución tanto del Ministerio a cargo de querellarse, es decir, de ejercer la acción penal en determinados delitos cuando el Ejecutivo es parte, es decir, cuando las querellas por ley de seguridad del Estado, presidente, más allá de que se quiere derogar o no se quiere derogar, ¿no es cierto?, las querellas en las que se les da competencia al Ministerio al Estado para ejercer la acción penal, tiene que tener una perspectiva detrás, tiene que tener una política de persecución penal detrás. Y además, algo más importante aún, es que cuando el Ejecutivo colabora con los fiscales, y eso a mí me ocurrió en innumerables casos, incluso tenemos 3 convenios firmados con la Fiscalía Oriente, con la Fiscalía Sur y con la Fiscalía de la Macrozona Sur, para prestar colaboración. Tanto es así que el actual gobierno lo ha continuado en la colaboración y el pago de la transferencia de recursos a las fiscalías para poder contribuir con la función que cumple la Fiscalía en la persecución de los delitos. Pero eso no puede ser simplemente por afinidad personal o buena voluntad o incluso presión política. Lo que debe hacer ahí es que exista un ministerio que fije una política de persecución y control de los delitos de tal manera que ponga los recursos y ponga las prioridades en aquellos lugares donde le es prioritario. Bueno, eso salió de la competencia del Ministerio de Seguridad Pública y no está tampoco en el Ministerio del Interior, que mantiene, por lo demás, en otra anomalía de la indicación, mantiene
la legitimación activa en las querellas. Entonces, resulta que para efectos de la querella y la comisión de delitos, por ejemplo, en violencia en los estadios, por ejemplo, en el control del orden público, va a ser el Ministerio del Interior el que se va a querellar y no el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, si usted, presidente, y por último, en el inciso final, tampoco se le da al Ministerio este carácter de órgano rector, ¿no es cierto?, que esté a cargo de velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas de todo el Estado, tanto a nivel nacional, regional y comunal, considerando obviamente las características específicas de los peligros y de los riesgos. Presidente, a lo que voy aquí es que retrocedimos en cuanto a considerar la seguridad como un sistema y, de nuevo, definimos una competencia muy restringida al Ministerio de Seguridad. Quizás esto hay que volver a la discusión que tuvimos. ¿Qué es lo que pretendemos aquí? ¿Es potenciar a la autoridad política que está a cargo de la seguridad o despotenciarla? Porque si es que lo que vamos a hacer es dividir el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en dos ministerios menos poderosos, ¿no es cierto? Un Ministerio de Seguridad menos poderoso que el actual, ya tiene que ser un ministro lo suficientemente poderoso por su presupuesto, por su capacidad política y por su competencia, como para poder hacerse cargo de generar la coordinación necesaria entre los órganos públicos para poder avanzar en esta materia. Y por eso, presidente, es que no le extrañará a usted que el artículo 2 del proyecto fue eliminado, donde establecía que el Ministerio de Seguridad deberá diseñar, administrar y coordinar un sistema de seguridad pública en esta materia. Algo similar, presidente, pasa en el artículo, el segundo, inciso segundo, en que también le damos una cierta capacidad prospectiva de siempre el Ministerio de Seguridad estar observando cuáles eran las posibles nuevas amenazas y riesgos para la seguridad multidimensional. Y aquí lo pongo con algo que es bastante poco novedoso y probablemente el senador Osandón, y si estuviera el senador Piu, también conectaría mucho con esto. Cómo la ciberseguridad afecta en los distintos ámbitos la seguridad y los riesgos y las amenazas a los ciudadanos. Y esto no tiene solamente que ver con la recién aprobada ley de delitos informáticos, presidente. Esto tiene que ver cómo afecta esto la infraestructura crítica, cómo afecta esto la capacidad de administración o la continuidad operacional del Estado. Hay múltiples dimensiones en que alguien se tiene que hacer cargo de esto. ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser el que se hace cargo de esta materia? Voy a avanzar muy rápido, presidente, y me voy a ir a las funciones del Ministerio de Seguridad y especialmente ahí nosotros hicimos un esfuerzo siguiendo las sugerencias que nos habían hecho en la comisión bicameral y particularmente en el grupo de asesores que se formó en paralelo, en cuanto a tratar de dar definiciones o marcos al menos gruesos respecto de lo que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, lo hicimos en materia de control del orden público. Y ahí trajimos a la ley, presidente, en lo que nosotros considerábamos un avance y además algo que nos había sido muy exigido, trajimos a la ley algunas definiciones sobre orden público, y si usted se fija en el artículo 5, letra B, está la función de diseñar y evaluar políticas y planes sobre mantención y control del orden público a nivel nacional, regional y comunal. Me interesa mucho. Sí. Que permitan la convivencia de todos los sectores de la nación en el espacio público de manera pacífica y sin armas. O sea, lo que estábamos haciendo, presidente, era decir, mire, ¿sabe qué? El control del orden público, el objetivo finalmente del control del orden público es permitir una adecuada convivencia entre todos los sectores. Y por eso después el inciso 2 de la letra B era tan importante. Porque ¿cuál era la función de esas políticas y planes desarrolladas por el Ministerio del Interior? Prevenir la alteración del orden público y generar las condiciones para su restablecimiento ágil, especialmente cuando ésta sea grave y continua. Es decir, le agregábamos factores que eran determinantes para las policías al momento de tener que actuar frente a un desorden público. En primer lugar, obligados a prevenir. Y aquí usted puede ver, eso está en los protocolos, nuevos protocolos de control del orden público, ¿no es cierto?, respecto de los agentes de diálogo, respecto de la forma en que
en que la policía anticipa a través de perifoneo antes de actuar o disponer de cualquier medio disuasivo, pero una vez que se ha alterado el orden público, generar las condiciones para su restablecimiento de manera ágil, particularmente cuando esta afectación del orden público es grave y continua. Es decir, le pusimos dos elementos de consideración para las policías en cuanto a cierta calificación de la alteración del orden público para la operación policial. Y además, cuando genera una carga desproporcional normal del desenvolvimiento de las actividades de las personas naturales, grupo intermedio de servicios públicos. Y eso es algo que está en los protocolos presidentes y, de nuevo, le da un factor adicional. ¿Qué dispone la indicación sustitutiva? Algo que es volver a la definición clásica, que nos ha generado tanto problema, presidente, en el último tiempo particularmente, que es simplemente velar por el orden público en el territorio de la República, que da pocas luces respecto de cuál es el marco de la acción. Y en tercer lugar, además, se hace explícito en Subsecretario, que yo entiendo que el texto que está en la columna, la tercera columna, que es el propuesto por el Ejecutivo, precisamente incorpora la idea de asegurar, de generar las condiciones necesarias para su restablecimiento, cosa que no estaba en el texto original del Ejecutivo anterior. Entonces es al revés. No. La segunda columna es lo que se aprobó en general en el Senado, o sea, el proyecto que ustedes presentaron. La tercera columna son las indicaciones que ahora formula el presidente de la República. Así es. Entonces yo lo que veo es que en la letra P, a lo mejor con lo que decía la senadora Sperger, el problema con las letras, ¿no? Pero yo veo que precisamente en la letra A, que figura en la tercera columna, promover la convivencia ciudadana de todos los integrantes de la sociedad mediante la prevención de delitos y el resguardo de la seguridad pública y el orden público, así como la generación de las condiciones necesarias para su restablecimiento, es lo que estaba diciendo usted precisamente. Sí, pues, presidente, si la diferencia justamente es lo que viene a continuación, es darle cierto marco de acción a la autoridad política y a las policías. Eso es justamente lo que viene en el inciso segundo y tercero de la letra B, que se eliminó en el proyecto, en la indicación sustitutiva. Si usted se fija, en el párrafo anterior se les da justamente un marco de acción que es producto, presidente, y además esto no es ninguna genialidad, esto es producto de las lecciones aprendidas de los últimos 4 años, y que justamente trae todo el trabajo que desarrollamos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Defensoría de la Niñez, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en los protocolos de control del orden público de Carabineros. Y una de las exigencias fue que estableciéramos cierta coherencia justamente entre una y otra cosa, es decir, entre el rol de velar por el control del orden público, cuál era el marco normativo, cuáles eran los límites para ese control del orden público. Pero, presidente, no me quiero quedar más allá de eso en el tema del control del orden público. Era solo un ejemplo de cómo tratamos de ir un poco más allá en materia de darle cierto marco y definición a las funciones que tenía que cumplir el Ministerio de Seguridad, más allá simplemente del desarrollo de un titular. Otro ejemplo, si usted quiere, la letra F respecto de la seguridad privada, y ahí de nuevo, ¿cuál es el marco de la seguridad privada? Ya no basta con hablar de seguridad privada, sino que es importante tener una definición si es que esa seguridad privada es una carga o es un beneficio, cuándo corresponde y cuál es el tipo de regulación que debe tener. Es un tipo de regulación más bien como de protección al consumidor, ¿no es cierto? O en realidad lo que debe hacer es que asegurarnos que quienes desarrollan funciones de seguridad que son distintas a las del Estado, realmente colaboran y contribuyen a proveer mayor cantidad del bien público seguridad y no a imponer mayores riesgos a la ciudadanía. Ahí un paréntesis, presidente, respecto a lo que dijo Antonio Frey. Hay que tener cuidado con las experiencias comparadas, porque les recomiendo si quieren, un hilo en Twitter de un profesor de Chicago que se llama Chris Blantman sobre la experiencia en Medellín. Y lo que él dice es que la experiencia en Medellín podría ser similar a lo que ha ocurrido con las maras en Centroamérica respecto a una cierta paz
por acuerdo con las grandes organizaciones criminales que operan en la ciudad, que hace más poderosas a las organizaciones criminales más que una estrategia efectiva de combate a la criminalidad organizada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en quedarse solo en una experiencia en las estadísticas de los homicidios, por ejemplo, sin ver realmente lo que se hizo ahí y si es que es en el largo plazo conveniente generar paz a través del fortalecimiento de las organizaciones criminales que operan en la zona, que además es una estrategia que Colombia ha vivido o ha sufrido más bien bastante respecto de la relación entre el Estado tanto con los paramilitares como con las organizaciones dedicadas al narcotráfico y la violencia que viene asociada muchas veces a este empoderamiento de las organizaciones criminales. Presidente, esos eran solo ejemplos, en todo caso, de cómo es relevante lo que está en el texto en cuanto a la definición de funciones del Ministerio de Seguridad. Quiero hacer dos puntos adicionales. Uno, respecto de la distribución territorial del Ministerio. Aquí se genera una indefinición respecto al rol de los delegados presidenciales regionales y provinciales y los CEREMI. Creo que para efectos de la dependencia de Carabineros a nivel territorial, es bastante inconveniente que la autoridad en materia de seguridad en el territorio sea el CEREMI, porque generalmente las policías lo que hacen, recuerde que la mayor autoridad policial en las regiones, por regla general, es un oficial de 2 estrellas o 3 estrellas, y por lo mismo son oficiales que están en su último grado de antigüedad y en general se relacionan con el Ministerio del Interior hasta ahora a través de lo que eran los intendentes y hoy día son los delegados presidenciales regionales. Ellos son la autoridad que representan al presidente de la República y por eso mismo el vínculo era a través de ellos. La subordinación no puede implicar que el CEREMI tenga funciones como las que hoy día cumple el delegado presidencial regional. Esa indefinición queda en el actual proyecto porque se le da la función al CEREMI a nivel regional. Y lo último, presidente, y me quiero ir al final del proyecto, respecto del Ministerio del Interior. Creo que uno de los problemas que nosotros sabíamos y lo discutimos mucho en la Comisión Bicameral, ¿no es cierto?, respecto a este proyecto de ley, era que cómo no generar un Ministerio de Seguridad, traspasar la dependencia de las policías a ese Ministerio de Seguridad sin despotenciar al jefe de gabinete político. Y eso es algo que quedó, creo que, mal definido en la propuesta del Ejecutivo en la indicación sustitutiva, porque se le dan la función al Ministerio del Interior que son funciones bastante accesorias, presidente. Si usted puede va al artículo, déjeme ver al tiro. Muchas gracias. Perdón, el artículo. Perdón, es que, no, es que sí, como parece que se cortó su comunicación, entonces no entendí que había terminado. No, perdón, presidente. No, en el artículo segundo, lo que se hace es se mantiene la ley 20.502 para las competencias del Ministerio del Interior, pero con dos características bastante inconvenientes, presidente. Se define su competencia como todo lo relativo al gobierno político y local del territorio. Sin mayor claridad respecto de eso, pero es peor cuando uno vamos a las funciones, porque el artículo 3º de la nueva ley propuesta del 20.502 del Ministerio del Interior nuevo, ¿no es cierto?, el que quedaría distinto de seguridad pública, dice que tiene como función principal la coordinación política de los distintos ministerios, de acuerdo a las directrices que le dé el presidente o la presidenta de la República, y esa es una función que hoy día ya tiene la SECPRES. O sea, hoy día la SECPRES tiene una división de coordinación interministerial que es parte de su función esencial. Y además, después, luego viene por velar por la correcta ejecución de las leyes electorales, cosa que hoy día es de competencia de un órgano autónomo como es el CERVEL. Y la letra H es la más inconveniente de todas, que dice conducir las relaciones
relaciones con el Congreso Nacional que no corresponden a otros ministerios. Entonces, ¿cómo debemos entender esta función si las relaciones con el Congreso Nacional, por definición, le competen a la Secretaría General de la Presidencia? Si entendemos el que no corresponden a otros ministerios, entonces, ¿cuáles son aquellas relaciones con el Congreso Nacional que no le corresponden a las tres y que asumiría Interior? Entonces, esta es una discusión, presidente, que la verdad no zanjamos. En eso no quiero ser crítico respecto del actual gobierno, porque creo que es una discusión que estaba abierta también con nuestro proyecto. No zanjamos cuál iba a ser la nueva definición del centro de gobierno en el modelo de la creación de un Ministerio de Seguridad Pública separado de Interior. Pero creo que esta definición que hace la propuesta del Ejecutivo no soluciona ese problema, sino que lo agrava, porque establece dos funciones paralelas a la Secretaría General de la Presidencia sin modificar las funciones de la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, más que potenciar al ministro del Interior, lo que estamos haciendo es echar a competir a dos ministros del comité político. Y eso creo que es altamente inconveniente en lógica de economía política dentro del Ejecutivo, presidente. Y por lo mismo creo que esto es una discusión que le compete a esta comisión de seguridad, pero creo que es mucho más amplia. La definición que hay que tomar aquí es cómo darle un nuevo diseño al centro gobierno a la luz de la separación del Ministerio de Seguridad Pública respecto al Ministerio del Interior. Y eso es una definición bastante más gruesa, porque si es que, por ejemplo, usted quitara, presidente, las dos funciones de coordinación política y de relacionamiento con el Congreso, el nuevo ministro del Interior o ministra del Interior quedaría con las funciones de la subdere hoy día y la administración de la red de conectividad del Estado, las emergencias y además autorizar las colectas y rifas y el uso de vehículos estatales sin distintivo. Entonces, si usted se fija, presidente, eso no suena, no parece un jefe de gabinete político que lo que se pretendía con este proyecto era que se concentrara en el liderazgo del político del gobierno. Creo que este rediseño para el Ministerio del Interior queda a medio camino de lo que debería ser un ministro del Interior con amplias facultades para poder asumir como el primus inter pares, ¿no es cierto?, que es lo que en los hechos es el ministro del Interior, pero que producto de la división con seguridad pública queda bastante despotenciado. Eso era, presidente. Muy bien. En general. Muchas gracias, subsecretario. Perdón, el senador Moreira, usted quería decir algo. Sí, que hacía tanto tiempo que no veía al subsecretario Gali que me nació hacerle una pregunta, porque peleábamos mucho antes. Lo veo muy audaz hoy día, pero quiero hacerle una pregunta así lo más breve posible, porque yo sé que hay otras materias que conversar. Y yo quiero que me diga, en su opinión, la indicación sustitutiva que ha hecho el gobierno, así derechamente, ¿refuerza o debilita el resguardo en materia de seguridad? Al grano, al tiro, al callo. Ya lo respondió. Sí. Ya lo dijo. Sí. Pero en términos generales. Sí, pero un minuto. Presidente. Que en 30 segundos diga. Exacto. Bueno, aquí veo a dos futuros ministros. ¿Sabía usted la última? Perdón. Aquí hay dos ministros, futuros ministros de Secretaría General de la Presidencia. No tenía la menor idea yo de eso. Pero si eso está saliendo en los medios. Bueno, pero eso no dijimos eso para después ya. Ya, subsecretario Gali. Ojalá que me pueda contestar, subsecretario. Sí, muy breve, presidente. Creo que en esto no hay que sacar cuentas cortas. Yo creo que la propuesta del Ministerio de Seguridad Pública es una propuesta que es bastante transversal, derivada de la comisión que creó el senador Arbúa en su momento y del Consejo para la Reforma de Carabineros, que yo espero que continúe esa reforma, y esto era parte de esa reforma. Creo que no hay balas de plata en materia de seguridad. Ojalá la reforma de la institucionalidad a través de un sistema de seguridad pública nos permita afrontar los desafíos que tiene Chile ahora y en el futuro en esta materia. Pero
creo que legítimamente el gobierno hizo una propuesta. Yo tengo la opinión de que esa propuesta no cumple el objetivo que era buscado, que era potenciar a la autoridad a cargo de la seguridad pública de tal manera que se pudiera hacer cargo de esos desafíos, pero creo que es perfectamente corregible en el debate legislativo. Muy bien, muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra, no sé si el subsecretario quiere decir algo. Si me permite, voy a decir algo yo brevemente. Bueno, yo la verdad que estoy de acuerdo en que aquí hay una debate interesante sobre las indicaciones que estamos haciendo. No voy a referirme ahora al título. Yo soy partidario de nombres breves para los ministerios y generalmente este ministerio que tenemos hoy día, o lo que quedaría como Ministerio del Interior, es lo que en otra parte se llama el Ministerio de Gobierno, el Home Secretary en el caso de Inglaterra, ¿no? Y efectivamente creo que eso no puede quedarse con lo que le va quedando al ministro del Interior después de llevarse la seguridad pública. Estoy de acuerdo en eso. Y eso es algo que el gobierno tendrá que resolver. En la medida en que no está resuelto aún, es precisamente que se crean algunas contradicciones cuando se discute el Ministerio de Seguridad Pública. Yo pienso que usted mencionó primus inter pares, claro, pero una cosa es decirlo y otra cosa es que sea configurado a través de, por ejemplo, algunas de las atribuciones que tiene la Secretaría de la Presidencia, etcétera, ¿no? Pero ese es un tema que yo no podría participar porque nuestra obligación es el Ministerio de Seguridad Pública nomás, no cómo se desmantela o se reorganiza el gobierno más allá, ¿no? Segundo, yo quiero decir algo sobre el tema del crimen organizado. Yo creo que efectivamente hay una cierta enumeración que se puede hacer del tipo de crímenes o delitos que están de temática, por así decirlo, que están incluidos generalmente cuando se habla de crimen organizado. Incluyen la piratería, el narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión y, por cierto, también el terrorismo. Creo que también incluyen terrorismo. Pero como actividades que se realizan, todas estas como actividades que se realizan por grupos que son realmente entidades orgánicas y a las cuales hay que combatir. O sea, por ejemplo, para mí es interesante que siempre que se comete un acto terrorista o se comete un acto en contra de alguna autoridad, lo primero que se busca es si la persona que lo está cometiendo tiene algún vínculo con alguna organización, porque de lo contrario probablemente va a ser justificado simplemente como un delincuente común, como un tipo que disparó contra otro. Va a ser considerado autor de un delito terrorista de crimen organizado si se descubre que tiene vínculos con alguna organización o que ha seguido doctrinariamente alguna acusación entre ellos. Entonces, yo creo que a mí, por lo menos, quiero decir, en el proyecto nuestro debe estar incluido todo el crimen organizado. Por eso yo creo que estoy tan de acuerdo en que la ANI esté dentro del sistema. La ANI debe estar dentro del sistema, no así, o sea, la inteligencia policial, todo ese tipo, no así la inteligencia general de gobierno sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en todas partes y tener una cierta estrategia de gobierno. Eso probablemente le corresponde al Ministerio de Gobierno. Pero en relación a lo delictual, yo soy partidario de que no hay absolutamente nada que quede fuera, en lo cual incluye el ciberdelito, por cierto. El ciberdelito es una forma de delito completamente nueva, claro, porque sí te la hace, pero al final, cuando nosotros estudiamos en la Comisión de Seguridad Pública, algunos de estos delitos, los tipos son los mismos que están en el Código Penal para distintos delitos, nada más que se cometen por la vía telemática y eso hace que sea necesario agregar esto nuevamente, ¿no? Entonces, para ser bien preciso, yo soy muy partidario de un ministerio con mucha fuerza. Y pero el tema del Ministerio del Interior hay que regularlo de alguna forma, ya sea, bueno, lo digo aquí porque ha sido siempre mi opinión, no la voy a ocultar ahora, fusionándolo con la Secretaría de la Presidencia, porque creo que realmente un Ministerio de Gobierno poderoso debería tener el desarrollo de la estrategia de gobierno, las relaciones con el Congreso, los temas de seguimiento del día a día y los temas del seguimiento del día a día del gobierno y los asuntos legislativos, que son los que tiene la Secretaría de la Presidencia. Por lo tanto, realmente si alguien me preguntara mi opinión sobre cómo reorganizar el Estado, yo diría, mire, hay un Ministerio de Gobierno,
que yo creo que mejor que se siga llamando Ministerio del Interior, porque yo creo mucho en las tradiciones también, y esto empezó en 1811, entonces realmente a esta altura ponerle otro nombre porque sea bonito no me gusta. Y un Ministerio de Seguridad Pública que cumple con un servicio público que es parecido al que tiene. O sea, yo siempre he dicho que finalmente la seguridad pública es un bien público, que nació como bien público en el Estado desde su fundación, desde mucho antes de que hubiera ministerios de salud, de educación, de vivienda, de ese tipo de cosas, pero que finalmente atiende un servicio público fundamental que es la protección de los ciudadanos, ¿no? Y otra cosa es el ministerio eje del gobierno, que yo creo que hace mucha falta hoy día, lo digo con toda franqueza, en estos días eso es bastante común ya. El Ministerio de Gobierno, que es el coordinador. Y el coordinador no es el primer ministro, pero es el ministro primero. O sea, aquel al cual llegan las demandas y los problemas que no corresponden tanto al jefe de Estado, sino a la cotidianidad del gobierno. Esa es mi opinión sobre esto. En todo caso, le ofrezco la palabra al señor subsecretario. Gracias, presidente. Sí, brevemente, primero, destacar tres cosas muy rápidas. Creo que tomamos nota y vamos a profundizar más la presentación del subsecretario Frey, porque de cierta manera complementa mucho lo que a nosotros nos importa, y que es, primero que todo, entender la seguridad de una forma mucho más amplia de lo que estamos acostumbrados y lo convencional, que, como la evidencia muestra, en gran parte de los países que se ha optado solo por esa vía, van directo al fracaso. Subestimar los problemas de convivencia es uno de los problemas graves que se ha cometido particularmente en muchos países latinoamericanos, mientras que hay otros, como los señala el ex subsecretario, que han tenido buenos resultados. Entonces, para nosotros esa discusión, recuerdo que está postergada un poco respecto al elemento de convivencia, pero podemos tenerla más adelante cuando lo determinen, pero para nosotros como gobierno es tremendamente importante tener la capacidad de que la institucionalidad de la seguridad, este hito tan importante que vamos a tener en el país cuando tengamos un ministerio, no se limite a las miradas convencionales. Y eso me lleva al segundo punto, no le quita ni le resta fuerza. Un Ministerio de Seguridad puede ser muy fuerte, puede tener las competencias pertinentes, pero creemos que no tenemos que caer en la obsesión de seguritizarlo todo y asumir que tareas que, porque han sido asumidas por un Ministerio de Interior y Seguridad Pública, son automáticamente materias de seguridad, porque no lo son. Y creo que, y como lo planteamos en la sesión anterior, pensar que, por ejemplo, el rol de prevención en el uso de drogas es un tema de seguridad ha sido un graso error. En Chile y en muchos países latinoamericanos, por eso mismo el SENDA no debería estar asociado con la persecución, el control, ni tampoco con la seguridad en su máximo conjunto. Lo mismo respecto a otras tareas como son las tareas fronterizas, etcétera, y en eso estamos totalmente disponibles para que tengamos esa discusión, pero me parecía importante reiterar lo que creemos, que la sobreseguritización de los problemas país encapsulados en un Ministerio de Seguridad que los va a resolver, creemos que es un graso error. Más que fuerza, lo que necesitamos es inteligencia y proporcionalidad para enfrentar los fenómenos de una manera razonable, responsable y pensando en la seguridad de las personas y no solamente en los réditos de corto plazo. Pero dicho eso, por eso mismo reitero, y con esto cierro, estamos totalmente disponibles para tener las conversaciones de nuestros equipos, para que avancemos, para que tengamos las discusiones, a ver si llegamos a acuerdos, que estoy seguro que hay muchos acuerdos en muchos elementos que se han puesto hoy día sobre la mesa, y si no, llevar adelante el periodo de indicaciones para avanzar en esto. Quiero reiterarle nuestra disposición absoluta a que mantengamos el espíritu de este proyecto, que desde el día 1 ha sido un espíritu de consenso, un espíritu de trabajo conjunto, entendiendo esto como una acción de Estado, que es lo más importante para nosotros en este momento. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Senador Quintana, después la senadora Gasperger. Sí, bien breve, una reacción al planteamiento que han hecho los ex subsecretarios Frey y Gali. Yo siento que el senador Rosandón, que nos asustó nomás, como que venía una transformación muy grande. Yo creo que los planteamientos que han hecho ambos invitados son bastante razonables y concordantes con la línea de las indicaciones que ha presentado el nuevo Ejecutivo. Yo creo que hay temas conceptuales que hay que revisar, hay temas de atribuciones también, y a mí me hace mucho sentido el tema de los delegados. Yo siento que el tema de los delegados tiene que quedar muy claro, porque los secretarios ministeriales
de este ministerio nuevo, cuando surjan, no van a tener la misma capacidad de articular y coordinar a todos los actores del gobierno de la región. Las policías tienen que tener una contraparte en la región. Esto lo discutimos mucho en algún momento con el subsecretario Gali, porque lo otro, pensar que se le podrían dar algunas atribuciones a los gobernadores, puede que algunas haya, ¿no es cierto?, pero no en materia operativa ni policial, ni coordinación tampoco, porque eso significaría un camino que México inició en algún momento y después no pudo salir de él. Usted lo conoce muy bien, presidente, por lo demás. Bien. Eso nomás. Muchas gracias, senadora Sperrier. Gracias, presidente. Yo creo ser uno de los pocos senadores que todavía no está 100% convencida de la creación de este ministerio. Tampoco soy parte de esta comisión, hoy día solamente estoy reemplazando, pero aprovecho de dar mi opinión. Yo siento que el tema de seguridad tiene que estar en un ministerio potente y con fuerza, si no, efectivamente van a haber menos herramientas para combatirlas, sobre todo en el momento actual que está viviendo nuestro país, en que se está viendo amenazado, diría yo, por el crimen organizado, y eso lo vivimos a diario en el norte y particularmente en la región de Tarapacá, en que si no hay un ministerio que lidere la coordinación, en que si no hay alguien, ¿no es cierto?, que coordine el trabajo interagenciado de todas las instituciones, no solamente públicas y dependientes del gobierno, sino que en general de todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver para avanzar esta materia, vamos a haber perdido la guerra contra el crimen organizado. Hoy día ya mi región la tenemos prácticamente prohibida, ¿no es cierto?, cuando vemos que el homicidio, que tiene un promedio a nivel nacional de 2.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, en Tarapacá es 6, 3 veces superior. Y que esos homicidios, la mayoría son ejecuciones del crimen organizado. Cuando vemos la situación grave que enfrenta la región de la Araucanía, con todo lo que sabemos, pero cuando vemos que Tarapacá tiene casi 3 veces más homicidios, incluidos los que se producen producto del terrorismo o de la situación que vive la Araucanía, y que poco y nada le importa a este Ejecutivo y al Ejecutivo pasado. Esto no es un tema ideológico que yo... está el secretario Gali, el ex secretario Gali, porque peleamos mucho. O sea, yo creo que el gobierno pasado, y lo dije públicamente, fracasó, y era mi gobierno, por el cual me lo jugué mucho, pero fracasó, al menos en materia de migración y al menos en materia de seguridad en la región de Tarapacá. Y este gobierno está peor porque no le interesa, porque nos ignora, y se van a arrepentir, porque si cualquier gobierno piensa que el crimen organizado se va a quedar en Arica, o se va a quedar en Tarapacá, o va a bajar hasta Antofagasta y no va a llegar a Santiago, ya está, y si no hay un ministerio potente que quiera de verdad promover y ponerlo en primera línea, estamos perdidos como país. Y aquello que veíamos hace un par de años atrás en la televisión, cuando uno veía México, Colombia, y parecían películas, está en Chile y al menos está en mi región. Entonces no estoy convencida de que la creación de este ministerio sea la solución. Menos convencida estoy ahora cuando veo la indicación del Ejecutivo. Yo de verdad creo que debilita absolutamente la persecución de los delitos en general y, por cierto, del crimen organizado. Creo que ya el hecho de dejar el terrorismo afuera, o sea, no puede usted dividir todo. Estos delitos los quiero ver acá, estos otros en este otro ministerio. Eso a la larga lo único que hace es debilitar el tema de persecución de la seguridad, porque después nos vamos a encontrar, no, yo pensaba que esto lo seguías tú, no, es una estupidez. O sea, de verdad creo que el tema de seguridad hay que tomárselo en serio, sin poner la ideología antes que de verdad buscar el combatir la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo, sacar el tema de la frontera el recuerdo de la frontera de este proyecto, también me parece un error. Si no, una vez más, mire Tarapacá. El crimen organizado está o tiene tomada la frontera norte y parte de las ciudades de Iquique y Alto Hospicio,
por el descontrol que hay en la frontera, porque nadie puede controlarla. Y veamos lo mismo, o sea, la ministra de Justicia hace un par de semanas fue a la región de Tarapacá y anunció que iba a proponer modificar la actual ley de migración para permitir expulsar judicialmente a todos los condenados por ley 20.000. Entonces, eso atenta contra la seguridad del país. Primero, contra el trabajo de Carabineros y de la PDI para detener a los narcotraficantes. Segundo, contra el Ministerio Público y los tribunales que los condenan. ¿Por qué? Porque ese señor que después de cumplido 2 años de su condena, que probablemente era de 5, le van a comprar un pasaje aéreo para que vaya un par de días de vacaciones a su país. Si no tenemos controlada la frontera, si no somos capaces de controlar la frontera, en menos de 10 días va a estar de vuelta en nuestro país, pero ahora no en la cárcel, sino que en la calle, delinquiendo, habiendo ingresado droga o no sé qué más. Entonces, una cosa es que tengamos un problema de colapso en las cárceles, pero la solución de eso no puede ser que saquemos a los presos a la calle. O sea, aquí tiene que haber una política de seguridad, presidente, que de verdad quiera tomarse esto en serio, sin ideología de ni un otro lado, que conozca y vea lo que están pasando en regiones como Tarapacá, como en Arica, como en Antofagasta. No tienen que irse más lejos de eso para saber lo que viven los ciudadanos, los buenos ciudadanos día a día, lo que se vive en las regiones del sur. Entonces, yo tengo serias dudas, vuelvo a decir, de la creación de este ministerio si no se potencia. Y respecto a lo último, de la última parte de las indicaciones del Ministerio del Interior, cuando no es el ajuste respecto a la creación del Ministerio de Seguridad, claramente desde mi punto de vista jurídico está fuera de la idea matriz del proyecto, presidente, y por lo tanto esa parte podría ser inadmisible por eso. Obviamente usted tiene que modificar el Ministerio del Interior, pero en relación a las facultades que le sacarían a este ministerio, no a otra materia. Gracias, presidente. En todo caso, yo solamente voy a hacer un alcance, ¿eh? Y aquí no estoy atacando a nadie. ¿Quién era el encargado de seguridad pública en el gobierno anterior? Lo tenemos aquí, don Juan Francisco Gali, y esto era un ataque a Rodrigo Delgado. Porque hoy día pues, realmente la gran mayoría de las tareas de seguridad pública en el Ministerio del Interior también las hacen los subsecretarios. El subsecretario Monsalve es el más conocido. Entonces, y cuando estaba yo era Jorge Burgo, Jorge Correa. Tampoco estoy diciendo que yo porque simplemente no hay cabida en un solo ministerio para esas dos actividades. Entonces yo estoy completamente de acuerdo en el tema de potenciarlo al máximo. Tiene que ser realmente abarcar todos los problemas de seguridad pública que tienen que ver efectivamente con el delito. Eso es la realidad. Yo no fui partidario de meter en ningún caso, por ejemplo, las catástrofes, porque las catástrofes, el ministro del Interior o de Gobierno llama a las Fuerzas Armadas, llama al Ministerio de Salud, llama al Ministerio de Obras Públicas, llama al Ministerio de Seguridad Pública también. Pero la tarea del combate al delito tiene que tener un ministerio como lo tiene, repito, como lo tienen los otros servicios públicos. Y yo creo que es un ministerio de gran peso. Ahora, ¿qué pasa con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Gobierno? Creo que hay que fortalecerlo fundamentalmente con las funciones que son propias de un ministerio central en un gobierno. Sí. Y una cosa se me olvidó lo que señalaba también el senador Quintana. Yo no podría estar de acuerdo con que la relación en materia de seguridad en las regiones sea con un Ceremi. Yo creo que más allá si el gobierno quiere mantener o no la figura del delegado, yo creo que cada región tiene que tener un representante del presidente de la República. Y es ese representante, no un Ceremi, quien se tiene que relacionar en esta materia, porque esta materia o va a seguir dependiendo del Ministerio del Interior o va a seguir dependiendo del Ministerio de Seguridad. Entonces tiene que mantener esa relación jerárquica. Eso es. Bueno, yo al término de la reunión entonces no vamos a seguir esto, pero ya es un debate que vamos a tener durante todo este tiempo y que seguramente nos va a entretener algunos meses, ojalá no mucho, porque este gobierno necesita pronto una definición en estas materias. Yo quiero agradecer a los participantes en esto, agradezco por cierto la presencia del presidente del Senado y de la vicepresidenta del Senado, que realmente es muy importante para nosotros. Y el senador Moreira, que también, por cierto, ha querido estar con nosotros esta vez. Bueno, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Muchas gracias.